durante la gestación. Para hablar sobre los sangrados de la gestación, es muy importante dividirlos en dos grandes grupos para hacer más fácil el entendimiento de esta patología. Los vamos a dividir en las mitades del embarazo, no en los trimestres, sino en las mitades del embarazo. Y el punto de partida para hacer la separación de estos dos cuadros va a ser las 20 semanas de gestación. Entonces, vamos a tener la primera mitad del embarazo, que va a ir desde el inicio hasta la semana 20, y la segunda mitad del embarazo, en donde vamos a encontrar estas patologías que van a comenzar después de la semana 20 hasta el término del embarazo. Entonces, dentro de las patologías que nos pueden cursar con sangrados durante la gestación, lo más importante y que deben de tener en cuenta siempre que revisen a una mujer en edad reproductiva que llegue con ustedes por referir sangrado transvaginal, así sea una paciente que refiere estar con manejo anticonceptivo, que tenga DIU, parche, implante, incluso que esté operada, lo primero que hay que hacer es corroborar o descartar un embarazo, porque de ahí se separa completamente el manejo que se va a dar. ¿Cómo podemos saber si una paciente está embarazada o no? La forma más rápida es hacer una prueba para medir la fracción, la gonadotropina coriónica humana, la fracción beta. La forma más rápida que tenemos es una prueba de embarazo en orina. La prueba de embarazo en orina nos va a marcar positivo, incluso con niveles tan bajos como de 20 miliunidades por mililitro. Nosotros debemos tener en cuenta o saber en qué momento puedo yo decir que una prueba de embarazo es positiva o negativa, cuando la fracción está por arriba de 5. Todo valor por arriba de 5 me habla de una hormona positiva. Entonces, una fracción en orina por arriba de 20 ya se va a pintar como positivo. Esto es lo que podemos hacer de manera inicial y de manera rápida. Si podemos tener el acceso a una prueba de sangre, entonces lo ideal es que sea un resultado cuantitativo, es decir, que nos diga cuánto está el valor de la fracción. Una vez que está positiva la hormona, entonces ahora sí nos vamos a corroborar si es un embarazo que está dentro de la cavidad uterina o no. Esos son los dos principales pasos que tenemos que valorar en toda paciente con sangrado en un embarazo temprano. Una vez que hicimos el ultrasonido, nosotros podemos ya empezar a clasificar ante qué tipo de patología nos encontramos. Y esto es lo más importante porque no es lo mismo el manejo de un embarazo que está dentro del útero a un manejo que está por fuera del útero. Si nosotros hicimos una prueba positiva, checamos el ultrasonido y corroboramos que hay un embarazo dentro del útero, entonces podemos hablar o podemos pensar como primera intención que es la principal causa de sangrados transvaginales en un embarazo del primer trimestre, una amenaza de aborto. ¿Qué es una amenaza de aborto? Una amenaza de aborto es toda paciente embarazada con una gestación intrauterina, y lo repito mucho para que quede claro, en donde no va a haber modificaciones cervicales, esto es, el cuello del útero está cerrado, está firme, pero la paciente va a referir ya sea sangrado transvaginal y o dolor tipo cólico, que es un dolor que lo refieren irradiado hacia la espalda. Si nosotros tenemos alguno de esos dos cuadros, automáticamente es una amenaza de aborto. ¿Cuál es el manejo para una amenaza de aborto como tal? No hay un manejo que quite la amenaza de aborto, pero es muy importante que sepan que las principales causas de una amenaza de aborto son las infecciones a cualquier nivel, infecciones de vías urinarias, infecciones digestivas, respiratorias, caries, cualquier tipo de infección puede generar amenazas de aborto. Entonces nosotros revisamos a la paciente, corroboramos que no hay modificaciones cervicales, hay que detectar si hay algún foco infeccioso y dar tratamiento para eso. Si la paciente refiere dolor, podemos dar manejo sintomático, que generalmente se da utilizando indometacina en supositorios. Siempre una amenaza de aborto es como lanzar una moneda al aire. Hay un 50% de posibilidades de que evolucione a una pérdida del embarazo y un 50% de posibilidades que únicamente sea el susto. Entonces, el manejo, reposo, no es necesario que permanezcan en cama todo el día, simplemente disminuir un poquito la actividad. Hay que evitar tener relaciones sexuales sin protección, porque recuerden que el semen tiene prostaglandinas y estas sustancias estimulan a que el útero tenga contracciones, y esto puede generar la amenaza de aborto. Y pues el manejo para la infección y el manejo sintomático. Ahora, si nosotros realizamos el ultrasonido, vemos que hay un embarazo intrauterino y podemos tener pensando que se trate de un aborto, podemos encontrarnos que hay una clasificación un poco amplia acerca del aborto. Vamos a ver cada una. Nosotros vamos a hablar de un aborto completo cuando, al valorar a la paciente, nosotros, para poder entenderlo de manera más sencilla, podemos clasificar en dos tipos
exploración del aborto, y lo vamos a hacer mediante la exploración física, esto es, si hay o no cambios o modificaciones cervicales, esto es, si el cuello del útero está abierto o si el cuello del útero está cerrado. El cuello del útero lo vamos a encontrar cerrado en una amenaza de aborto, en un aborto completo, esto es, cuando ya se expulsó el producto de la gestación, que ya no hay nada de embarazo dentro de la cavidad uterina. Entonces, como ya se expulsó, el cérvix se cierra automáticamente. En este caso, hubo un embarazo que se expulsó, el cuello se cerró y estamos frente a un aborto completo. El aborto diferido, que es un aborto, es un embarazo en donde antes se conocía como huevo güero, huevo muerto retenido, en donde es una gestación intrauterina, pero ya no hay vitalidad fetal, esto es, no hay frecuencia cardíaca, no hay vida en ese embrión. En este caso, el cérvix también va a estar cerrado. Y cuando nosotros realicemos una exploración y encontremos el cuello uterino dilatado, en donde puede haber permeabilidad completa, que alcance a entrar un dedo completo en el útero, nosotros debemos de pensar en un aborto incompleto. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un aborto incompleto, además de la permeabilidad cervical? Porque vamos a encontrar restos todavía, restos de embarazo dentro de la cavidad uterina, y esto lo podemos corroborar mediante ultrasonido. Un aborto en evolución es aquel embarazo en donde está intrauterino, está vivo, pero ya comienza a haber modificaciones cervicales, ya está abierto el cérvix. Entonces, por eso su nombre lo dice, es un aborto en evolución. Esto es un aborto que eventualmente va a terminar en una expulsión del embarazo. Un aborto inevitable es un embarazo intrauterino con un embrión o un feto vivo, en donde nosotros vamos a encontrar modificaciones cervicales y que ya hubo ruptura o salida de líquido transvaginal. Es un aborto que igual va en proceso, pero no podemos hacer nada para evitarlo, porque ya hubo salida de líquido, ya hubo ruptura. Y el aborto séptico puede ser cualquiera de las combinaciones pasadas, pero cuando ya hay datos de infección, cuando la paciente ya va a tener fiebre, cuando ya hay leucocitosis, cuando hay datos ya de sepsis. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros vamos a hablar de un aborto? Quedamos que hasta la semana 20, o cuando el producto que se expulse pese menos de 500 gramos. Entonces, cualquiera de los dos puntos son como las bases para hablar sobre un aborto. Si nosotros tenemos una expulsión fetal de un bebé más grande de 20 semanas, ya no es un aborto. O si pesa más de 500 gramos, ya no es un aborto. Entonces, esos dos puntos ténganlos muy claros. Ahora, el embarazo ectópico. ¿Por qué es tan importante realizar la fracción beta y el ultrasonido cuando llega una paciente con sangrado? Porque el embarazo ectópico es una urgencia. Si bien se puede dar un manejo expectante, que ahorita lo vamos a ver, siempre un embarazo ectópico es una urgencia. Las pacientes se mueren por hemorragias causadas por embarazos ectópicos. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo que no está dentro de la cavidad uterina. Se acomoda en cualquier otro sitio. Dentro de los más frecuentes son las tubas uterinas, y dentro de las tubas uterinas la porción donde con mayor frecuencia se aloja un embarazo ectópico es en la región ampular. ¿Por qué se causa un embarazo ectópico? Puede estar causado por muchas situaciones, pero todas tienen en común que son situaciones que afectan el movimiento o la motilidad de la tuba uterina. Dentro de los factores más comunes es el antecedente de tabaquismo de la paciente, el antecedente de infecciones, en donde la salpingitis, al haber inflamación de la tuba, va a causar modificaciones o alteraciones en su morfología, y esto va a condicionar el movimiento lento de la misma. El hecho de tener antecedente de un embarazo ectópico previo va a predisponer a la paciente a que tenga el 25% de riesgo de volver a tener otro embarazo ectópico. Entonces, si nosotros tenemos una fracción beta negativa, automáticamente vamos a descartar un embarazo ectópico. ¿En qué momento nosotros vamos a pensar en un embarazo ectópico? Puede haber dos cuadros clínicos. Que la paciente llegue refiriendo mucho dolor, esto es datos de abdomen agudo, rebote, irritación peritoneal, en donde a la exploración se puede palpar hacia los anexos, esto es hacia la región de las tubas uterinas, hacia la región de los ovarios se palpan masas que son muy dolorosas. Y obviamente hacer una fracción, en estos casos lo ideal si llega una paciente a urgencia pues es tomar una fracción beta en orina y corroborar con ultrasonido. ¿Qué datos ultrasonográficos nos van a hacer pensar en un embarazo ectópico? Ver o descartar más bien que no sea un embarazo dentro de la cavidad uterina, que tengamos una imagen de una masa anexial, ya sea una masa en las salpinges o una masa en los ovarios, presencia de líquido libre, y el dato que se conoce
conoce como el anillo de fuego, que esto es una hipervascularidad alrededor de esa masa que se ve en los anexos. ¿En qué momento puedo yo saber si ya espero ver un embarazo en la cavidad uterina respecto a la fracción beta? Quedamos que la fracción se hace positiva cuando está por arriba de 5, pero yo no voy a ver absolutamente nada dentro del útero en un ultrasonido endovaginal cuando tenga una fracción de 100, 200, 300, no voy a ver absolutamente nada. Se espera ver un saco gestacional intrauterino cuando la fracción beta está alrededor de las 1500 miliunidades por mililitro, y ya con seguridad ver ya un embrión como tal cuando la fracción beta llega alrededor de 3500 si hablo de un embarazo endovaginal, y de 6000 si hablo de un embarazo abdominal. Entonces, si yo hago un ultrasonido, tengo una fracción beta cuantitativa con valor pequeño y no veo nada dentro del útero y la paciente está tranquila, está asintomática, llegó únicamente por manchado, puedo realizar un manejo expectante. Esto es, no voy a correr a entrar a quirófano con la paciente porque muy probablemente sea un embarazo temprano, que sea un embarazo tan chiquito que todavía por eso no se ve dentro de la cavidad uterina. La fracción beta tiene la característica que se duplica cada 48 horas. Esto nos habla de un embarazo que va evolucionando bien. Entonces, lo ideal con estas pacientes es hacer un seguimiento cada 2 días para estar tomando el estudio en sangre de la fracción y ver el comportamiento que tiene la hormona. Si esta hormona va subiendo, si se va duplicando, lo más seguro es que sea un embarazo temprano. Si esta hormona permanece constante o en meseta, es muy probable que se trate de un embarazo ectópico. Y si la fracción va hacia abajo, lo más seguro es que estemos frente a alguno de los tipos de aborto. No existe en el cuerpo, en el organismo, ningún otro órgano que sea diseñado específicamente para poder contener un embarazo más que el útero. Entonces, cuando un embarazo se aloja en algún otro sitio, pues no es un embarazo viable. Quedamos que el principal sitio donde se aloja es en las alpinges, en la porción ampular. Generalmente los embarazos ectópicos se rompen alrededor de la 6ª, de la 7ª semana. Y esto es porque al ser la tuba una estructura tan delgadita, más delgadita que un popote, cuando empieza a crecer el embarazo, la estructura se rompe, da de sí, y entonces eso causa mucho dolor y causa sangrado. Es por eso que es la urgencia. Las pacientes se desangran por este tipo de patologías y pueden llegar a fallecer. Entonces, si nosotros vamos a dar el manejo expectante, es muy importante, además de este seguimiento cada 48 horas, explicarle a la paciente los datos de alarma con los que ella sepa que debe regresar a una valoración de urgencias, que son dolor súbito y que tenga datos de bajo gasto. En cuanto a la enfermedad trofoblástica gestacional, pues esta va a ser una patología en donde va a haber una mala proliferación del trofoblasto. Dentro de lo más común de la enfermedad trofoblástica gestacional está la mola hidatiforme. La mola hidatiforme podemos tener 2 tipos, la mola completa y la mola incompleta. La mola completa, bueno, ambos tipos de mola, el único diagnóstico definitivo es el diagnóstico histopatológico. Nosotros podemos sospechar por la clínica y por el ultrasonido, pero el diagnóstico definitivo únicamente lo da el patólogo. Entonces, la enfermedad trofoblástica, la mola hidatiforme completa, es una mola en donde es una enfermedad en donde la característica que tiene a nivel de los cromosomas es que va a ser 46XX. Esto es, va a ser un óvulo vacío que va a ser fecundado por un espermatozoide que va a duplicar su material genético o por 2 espermatozoides. Eso es la característica que tiene esta patología. Y la mola incompleta va a ser un embrión que va a duplicar su material y va a estar fecundado ya sea por 1 o por 2 espermatozoides. Entonces, la carga genética que va a tener no va a ser de 46, van a ser 69XXX o XXY o la combinación, pero eso es muy importante y eso sí se los pueden llegar a preguntar. ¿Cómo está relacionado en cuanto a si es una mola completa o una mola incompleta el material genético, el número de cromosomas? En el ultrasonido, nosotros ¿cómo vamos a sospechar de una mola? Porque vamos a ver la típica imagen de queso suizo, la imagen de panal de abeja, la imagen de copos de nieve, en donde vamos a observar dentro del interior del útero esta imagen con focos hipoecogénicos, esto es con focos oscuros. Y a veces la paciente, dentro del sangrado que puede llegar a presentar, a veces pueden llegar a tener la expulsión de vesículas, que son estas vellosidades coriónicas hidrópicas que están llenas de líquido. Entonces a veces las pueden llegar a expulsar. ¿Qué manejo le vamos a dar a la enfermedad trofoblástica gestacional y por qué es tan importante? Porque en algún punto puede llegar a malignizarse, puede llegar a dar metástasis, llegar a dar recurrencia. Los
sitios más comunes de metástasis de la enfermedad trofoblástica gestacional van a ser los pulmones, el hígado o el cerebro. Entonces, a toda paciente con enfermedad trofoblástica gestacional es muy importante que dentro de toda la batería de estudios hay que pedir un perfil tiroideo, hay que pedir una radiografía de tórax, hay que pedir pruebas de función hepática, ALT, AST, pruebas de función renal y dar un seguimiento. Ustedes recuerden que la hormona gonadotropina coriónica humana está muy elevada en la enfermedad trofoblástica gestacional. Entonces son pacientes que pueden debutar con hiperemesis gravídica o que por el mismo efecto que tiene la fracción beta, que comparte la subunidad alfa con la TSH, con la LH, con la FSH, con la prolactina, puede llegar a estimular a la tiroides y producir una mayor cantidad de hormonas tiroideas y dar un cuadro de hipertiroidismo. Entonces, el manejo de la enfermedad trofoblástica gestacional va a ser hay que hospitalizar a la paciente y hay que realizar una evacuación uterina. Aquí es muy importante recordar que el legrado no se indica para el manejo de la enfermedad trofoblástica gestacional por el riesgo de perforación uterina o por el riesgo de hacer una embolia pulmonar. Entonces, lo ideal es hacer una MEU, una aspiración manual endouterina. Una vez que se realice el procedimiento, ¿cómo va a ser el seguimiento de estas pacientes? Esto es súper importante. Todas las pacientes posterior a la evacuación deben de irse a casa con manejo anticonceptivo oral. Lo ideal es que sea un manejo oral para tener el seguimiento o saber que cada mes tenemos que esperar el sangrado por deprivación y de esta manera descartar que la paciente esté embarazada o que sea una recurrencia de la enfermedad. Entonces, es una paciente que durante un año tiene que estar bajo manejo anticonceptivo oral y es una paciente que se va a ir a casa y va a tener que regresar a estar tomando hormona fracción gonadotropina cada semana hasta que tengamos 3 hormonas negativas. Una vez que tenemos esas 3 hormonas negativas, el seguimiento va a ser una vez al mes durante 6 meses. Si esas hormonas siguen negativas, el seguimiento va a ser durante los siguientes 6 meses, la vamos a ver cada 2 meses. Esto es un seguimiento anual. Repito, necesitamos 3 hormonas negativas consecutivas semanales para posteriormente iniciar el manejo semestral. El primer semestre va a ser con manejos mensuales y el siguiente semestre cada 2 meses estar checando la fracción y de esta manera ver que vaya disminuyendo y que quede negativa, ¿okay? Si la hormona comienza a tener una meseta o incluso aumenta, hay que descartar un nuevo embarazo y hay que descartar una recurrencia de la enfermedad, porque entonces sí podría generar una enfermedad que ya puede ser maligna, un tumor del lecho placentario, una enfermedad que pueda llegar a tener metástasis, en donde sí es necesario ya dar un tratamiento con quimioterapia a base de metotrexate. Siempre que utilicemos el metotrexate es muy importante recordar que hay que asociarlo con ácido folínico para evitar la toxicidad de los folatos. Eso es en cuanto a los sangrados durante la primera mitad del embarazo. Entonces, recordar hasta la semana 20 de gestación. Ahora, hacia la segunda mitad del embarazo nos vamos a encontrar con otras patologías. La primera es la placenta previa. Aquí es muy importante y las preguntas van encaminadas hacia poder distinguir el tipo de sangrado de cada patología. Todas tienen un punto en donde podemos hacer la diferencia y podemos luego sospechar o diagnosticar la patología. La placenta previa es una enfermedad, como su nombre lo dice, en donde la placenta va a estar en un sitio donde no debe de estar. La placenta generalmente se mantiene hacia el fondo del útero, fúndica corporal, pero en este caso es una placenta que no migra totalmente, que se queda, puede llegar a cubrir el orificio del cérvix, y en este tipo de patología se va a clasificar dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos está del orificio cervical interno. La placenta previa podemos tener la placenta de inserción baja, que va a estar a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Tanto la placenta de inserción baja como la placenta marginal, que es una placenta que llega al margen de la placenta, como su nombre lo dice, sin cubrirla, son patologías que puede terminar el embarazo en un parto vía vaginal. La placenta previa parcial o total, esto es que se cubre la mitad del orificio o que se tapa por completo, son patologías que el término del embarazo debe de ser por cesárea. ¿Y cómo es el cuadro clínico? ¿Cómo se manifiesta esta patología? Son pacientes que van a referir sangrado transvaginal rojo rutilante, esto es rojo brilloso, rojo fresco, y ese es un dato que les va a orientar luego a saber que estamos hablando de una placenta previa. Una mnemotecnia que tal vez les pueda funcionar para recordar es placenta previa,
el sangrado es rojo rutilante, PPRR. Entonces, de esta forma ustedes van a saber que frente a una placenta previa el sangrado es rojo, que brilla. Otra característica es que en este cuadro no hay afectación fetal, esto es, el bebé no corre riesgo, ni el bebé ni la mamá van a presentar o van a referir dolor como tal. ¿Por qué? Porque el sangrado viene de los vasos placentarios. Es muy importante recordar que no debemos de realizar tactos vaginales a ninguna paciente a menos que contemos con un ultrasonido en donde se corrobore el sitio de implantación de la placenta. Si no tenemos un ultrasonido físico en ese momento y tenemos la posibilidad de poder hacer un rastreo ultrasonográfico, lo vamos a realizar. Y obviamente si tenemos el reporte de un ultrasonido en donde ya nos habla de una placenta previa, está completamente contraindicado realizar tactos vaginales por el riesgo de poder generar un sangrado placentario y entonces sí que haya una alteración a nivel fetal y que pueda terminar con un óbito fetal. Entonces, placenta previa, sangrado rojo rutilante, la mamá llega, camina normal, no tiene dolor, el bebé está bien, la frecuencia cardíaca del bebé está bien y únicamente se manifiesta por este sangrado rojo brilloso. El manejo, hay que hospitalizar a la paciente y hay que estabilizarlas. Hay que recordar que todos esta patología que estamos viendo, nos vamos a enfrentar a sangrado, esto es, hay que tener especial importancia y valorar a las pacientes que son RH negativas por el riesgo de que pueda haber contacto de la sangre fetal con la sangre materna y entonces hay que valorar si hay necesidad de aplicar la inmunoglobulina anti-D en cualquiera, desde una amenaza de aborto hasta estas patologías que se pueden presentar hasta el término del embarazo. El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta va a ser esta entidad que va a cursar con como su nombre lo dice, un desprendimiento de placenta. ¿Por qué se puede dar un desprendimiento de placenta? Generalmente puede estar asociada a embarazos múltiples, antecedente de una paciente que ha tenido muchos embarazos, cesáreas previas, una paciente que fuma, una paciente que cursa con hipertensión, con preeclampsia, cualquier estado hipertensivo del embarazo, patologías que cursan con cualquier antecedente de cicatrices uterinas, una miomectomía, pacientes que estén bajo actividad uterina muy frecuente, generalmente lo podemos ver en las pacientes que llegan porque la tía, la abuelita ya les dio chocolate, les dio el té y son pacientes que llegan con una actividad uterina impresionante y esto genera que la placenta se vaya desprendiendo. Obviamente al ser la placenta el órgano que proporciona oxígeno al feto, en esta patología sí va a haber alteraciones fetales, alteraciones del bienestar fetal. Esta patología es una urgencia, hay que entrar a quirófano sí o sí, porque está en riesgo la vida del bebé. Dentro de los desprendimientos pueden cursar con un desprendimiento del 30%, en donde únicamente se va a formar un hematoma. Puede haber desprendimientos del 30 al 50%, en donde este hematoma va creciendo, hasta desprendimientos de más del 50%, en donde el hematoma puede incluso infiltrar la capa muscular del útero y entonces generar una entidad que se llama útero de Cuvier, en donde es esto, son las fibras musculares del útero, están ya infiltradas por sangre y entonces ya no va a haber la capacidad de que el útero se contraiga y que deje de sangrar. Es un útero que va a presentar atonía uterina, en donde puede incluso llegar a necesitar una histerectomía. ¿Okay? Entonces, un desprendimiento prematuro, la diferencia en cuanto al sangrado de la placenta previa es que este va a ser un sangrado rojo vinoso, es un sangrado oscuro, es un sangrado que ya es viejo, pues es un coágulo, el color de la sangre no es una sangre fresca que se abra como regadera a diferencia de la placenta previa. Entonces, desprendimiento de placenta es un sangrado rojo vinoso, rojo oscuro, en donde la mamá va a tener dolor, va a haber hipertonía uterina y va a haber alteraciones de la vitalidad fetal. Entonces, este cuadro clínico es lo que nos va a hacer la diferencia a nivel de hablando en concreto sobre la placenta previa. ¿Okay? La ruptura uterina se puede observar en pacientes que han tenido antecedente de alguna cirugía uterina previa, esto es una cesárea previa o que han tenido cirugías de miomectomías. Generalmente el antecedente de una cesárea previa no es una contraindicación para que la paciente pueda tener un parto vaginal, pero sí nos frena mucho en cuanto a qué medicamentos podemos usar si hay necesidad de realizar una inducción del embarazo. Está completamente contraindicado para inducir el embarazo en pacientes con antecedente de cesárea previa el utilizar prostaglandinas, esto es misoprostol o dinoprostona, para generar maduración cervical, porque estas pacientes tienen muchísimo riesgo de ruptura uterina. ¿Cómo vamos a sospechar nosotros de la ruptura uterina? Porque se va a presentar como un dolor súbito, un dolor intenso que va a referir
la paciente, nosotros vamos a perder la posibilidad de poder palpar las partes fetales y se va a perder el foco fetal. Esto es, no vamos a poder auscultar el feto. Esta es también una urgencia quirúrgica. En cuanto se detecte, hay que entrar corriendo al quirófano. La mortalidad está más arriba del 30% en estos casos para los fetos. Entonces, es una urgencia, hay que entrar corriendo al quirófano. En cuanto a la basa previa, esta es una patología que nos habla de que los vasos fetales están adheridos a las membranas y esta patología se presenta únicamente cuando se realiza amniorexis o hay ruptura espontánea de membranas. Se rompen las membranas y en ese momento viene el sangrado abundante. En este caso, la sangre que se está perdiendo es sangre fetal, sangre de los vasos fetales. Entonces, la vitalidad fetal, en el caso de la basa previa, está en riesgo. Entonces, es muy importante, también es una patología que hay que entrar corriendo a quirófano. Entonces, es muy importante que sepan distinguir acerca de los momentos en los que se da el sangrado y las características, el color,